Esto es ¿Qué clase de profes? Un podcast experimental con temas de educación en general y educación física. En el que mi compañero, el profe Luis, y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado. Comenzamos. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo te encuentras en este nuevo episodio 37? Y el día de hoy se viene un episodio más de qué clase de profes, donde vamos a platicar con un maestro de una asignatura que nos va a platicar por ahí algunos mitos. ¿Cómo te encuentras, Ángel? Luis, muy bien, bien contento porque hoy un amigo triunfó de la mejor forma que nos ha llevado este podcast, creo. Lo invitaron, yo creo, a dar una conferencia gracias a que vieron su trabajo que está haciendo por medio de acá, porque pues le invitaron por los medios, ¿no? Por las TIC, y me dio mucho gusto verte ahí haciéndolo tan padre y cómo movías la pantalla y todo el rollo. Estoy bien contento por ti. Gracias, Ángel. Sí, pues la verdad sí, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia. La primera vez que enfrentamos una conferencia así, sobre todo ya estando en servicio, y pues una grata experiencia, porque pues yo lo sé que como todo en las primeras veces puede haber errores, pero pues ya perdimos el miedo. Durante las primeras 2 diapositivas estaba temblando, pero ya después ya se fue como gordito, en tobogán. Yo te escribía, muévete un poquito a la derecha, y tú eres a la izquierda. O no sé si ya ni me leíste. Lo que pasa es que pensé que estabas utilizando técnica de espejo, entonces yo por eso me voy hacia el otro lado. Muy bien, Luis, dinos quién nos trae este episodio. Pues fíjate, a petición tuya, Ángel, el día de hoy nos patrocina Hasbe DJ para todos sus eventos y las mejores promociones. Ahí está. Y si les dicen que van de qué clase de profes, les van a hacer un descuento del 1%. Entonces llame ya y ahí vamos a estar. Que obviamente este patrocinio estuvo macabroso por ahí, pero pues lo importante es que está saliendo adelante todo esto. Y es que este patrocinador es gran amigo de nuestro invitado y gran amigo mío, el buen DJ Hasbe, Adrián, muy querido aquí en la zona. Yo me atrevo a decir que hoy por hoy ya es de los mejores DJs de la zona, a pesar de que está bien chavito, ¿eh? Va a tener como 25 años y empezó a mezclar, yo creo que cuando iba en la secundaria, yo me acuerdo de él ya cargando su... ¿Pero qué le hacía la albañilería o cómo? No, mezcla De bonita, música, mezcla de música. electrónica y todo el rollo. También te maneja unas buenas cumbias y todo. O sea, Así es que, para cualquier evento le entra. Sí, pero ya bien pagado, porque ya tiene buen contrato, creo, ahí con un antro de aquí. Entonces, ya va, antes iba por un pomito, ahorita ya va por algo bueno. Me tocó pagarle con cervezas todavía una vez. No, pero es que tú de por sí acostumbras eso, o sea, no es como que fuera tu amigo, de por sí como que emborrachas al que te presta los servicios. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida al licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia, Irving Alejandro Hernández Cid, que pues tiene casi ya 6 años de servicio, 4 se cosechó en el estado de Puebla, 2 en Veracruz. Es mi amigo, mi vecino y también es orgulloso egresado de la Escuela Secundaria Mártires de 1907 de Río Blanco, al igual que yo y al igual que nuestro secretario de Educación de Veracruz. Un saludo, profe Irving. Un saludo, Ángel, Luis, estar con ustedes aquí en este espacio, en este podcast. Gracias por la invitación a ambos y pues vamos a darle a ver cómo nos sale este podcast. Muy agradecido con ustedes por esta invitación. Oigan, y bueno, pues el tema de hoy va a ser historia, porque Irving es de historia, y les voy a traer un dato histórico de mi pueblo, de mi tierra. Dice, Río Blanco, pueblo fabril, pionero de la educación técnica en México. Fue en la villa de Río Blanco en donde, a iniciativa del señor Carlos Herrera, primer secretario general del Sindicato de Obreros Libres de Río Blanco,
comenzó a funcionar en noviembre de 1915 la primera escuela textil de México. Se anticipó por muchos años a la creación de la Dirección de Educación Técnica el 1 de marzo de 1921 por el licenciado José Vasconcelos, todavía como titular del departamento universitario, y también a la creación de la Secretaría de Educación Física, la cual se dio el 25 de septiembre de 1921 por la misma persona. Así es que Río Blanco les ganó por 6 años. 6 años lo ganó. Y pues miren, ahora sí lo traigo de una buena fuente. Aquí está mi libro, y que también es escrito por un maestrazo en historia, historiador de aquí de la zona, Armando López Macit. El doctor Armando López Macit, un saludo al maestro, doctor, buen amigo ahí. ¿Es tu amigo? Sí, visto que es tu amigo. Una vez nos Ahí, fue a ahí. una conferencia al ECEFO. ¿Tú te acuerdas, Luis, de eso? No, la verdad no. ¿Qué nos dio en ese entonces o qué? Historia. No te acuerdas. Yo creo que por eso suprimí esa información. No porque no sea importante, pero es un trauma. Buen maestro, un buen historiador, cronista de Río Blanco. He tenido la oportunidad de estar con él viendo algunas de sus presentaciones. Me apoyó, le agradezco el apoyo que me brindó cuando estaba en la normal. Me tocó hacer un proyecto de gestión. Tu hermana Ángel, varios de tu familia, ahí cuando nos dieron espacio en la fábrica de Río Blanco, hacer un recorrido, y él, precisamente el maestro Armando, fue quien dirigió ese recorrido histórico para los poblanos y para también a los veracruzanos que estuvieron presentes, los rioblanquenses, ¿sabes? Pues ahora sí que la historia de este maravilloso lugar. Que aunque a veces se burlan de mí de que presumo mucho Río Blanco, pero pues, a mí me gusta mucho mi pueblo y me gusta presumirlo. Pero el Luis se burla de mí. No me burlo. Lo que pasa es que cuando te conviene eres de Río Blanco y cuando te conviene ya presumes Orizaba. Yo no entiendo. Siempre soy de Río Blanco, pero pues no puedo decir Río Blanco, la gente no lo conoce, entonces ubican a Orizaba ya. Ay, entonces ¿por qué tú te enojabas cuando yo decía que yo era de Córdoba? Pues si decía Matlán nadie lo iba a conocer. Córdoba no está para presumirse. Pues no, pues ahí sí no sé. Yo no quiero salir en este clip de video. Oye, Ángel, pero... Luis Rosa se deslinda de todo. me deslindo. ¿Qué clase de Luis se deslinda de los comentarios de Ángel? Oye, pero pues fíjate qué bueno que ahora sí tengas el sustento, porque yo siempre he pensado que a veces te sacas unos datos de la manga nada más, pero veo que Río Blanco tiene mucha historia. Mucha. Hay muchos libros, ¿eh? A ver, güey, vamos a desmentir este mito que yo una vez te dije, que a mí me dijeron, Luis. A ver, porque a lo mejor Irving sí lo sabe. A mí hace un tiempo, Irving, me dijeron que Río Blanco, gracias a la fábrica, fue el primer municipio en Latinoamérica en tener luz eléctrica. Creo que no, si no se lo sabe el profe Irving, es mejor que no. Bueno, de eso, lo que yo sé es que fue una de en la época de la revolución, bueno, de Porfiriato, ya revolución, fue una de las fábricas más grandes de América Latina. Y a lo mejor sí puede ser que haya sido, que sea el primer municipio con energía eléctrica, porque ellos también generaban su propia electricidad, ¿no? Atrás tienen una hidroeléctrica que abastece de electricidad, o que abastecía de electricidad a la fábrica. Ella producía su propia energía, y bueno, ahorita creo que le vende energía a CFE, no sé qué onda puede ser su giro de esa hidroeléctrica. Creo que es lo único que todavía existe o funciona de la fábrica. Ahora voy a decir mi fuente, voy a revelar mi fuente, y no es fuente de los deseos. La fuente fue mi papá me lo dijo y yo se lo creí, entonces ahorita estoy abriendo los ojos y dije, a lo mejor me cuestiono, ¿no? Okay. Se me hace que tu papá te aplicó la de que es que tu perro se fue a un campamento, ¿no? No, será otra historia ese en otro episodio.
Vamos a darle, Luis. Bueno, pues fíjate, Ángel, que así como hemos platicado de muchos mitos en las asignaturas, así como hemos hablado de los mitos de educación física, que solo juegan con el balón fútbol, que las clases es solamente jugar al fútbol, que los de inglés son muy fresas, que las educadoras son muy matadas, que los de primaria son muy políticos, entre otros mitos que hay de varios compañeros. El día de hoy, pues nos tocó hablar de los 5 mitos de los docentes de historia y de sus clases. Profe Irving, ¿usted ha escuchado mitos así de este tipo en diferentes asignaturas como los que mencioné ahorita? Sí, sí he escuchado mitos, principalmente de mi asignatura. Te puedo decir, por ejemplo, que los maestros de historia son aburridos y antisociales. Y yo, bueno, pertenecemos al área de sociales, ¿no? ¿Cómo vamos a ser antisociales? Otro de los mitos es que cuando las llevamos con puras lecturas, resúmenes o películas históricas, y ya en esa hora es nuestro break, ahí la llevamos tranquilo, y un resumen ahí, una reseña de la película, ¿no? Y pues de low fit, anticuado, de vestir, camisita, y suéter clásico de cuadros y usan lentes. Y en cuanto a estrictos, sí hay mito de que son muy estrictos. Pues, bueno, a mí sí me tocó algunos maestros estrictos en toda mi formación, pero pues, no, bueno, puede ser que sí, ya existan maestros, sí existen maestros que son muy, muy estrictos. Bueno, de todas las asignaturas, ¿no? Pero Pero suele la historia suceder. trae ese mito, ¿no? Pues, eso es lo que la gente cuenta. A lo mejor chance sí, ¿no? Como dices, por los resúmenes o películas. ¡Ponte a ver la película! ¿No? ¿Por qué ponte a desarrollar el libro? Puede ser que sí sean un poco estrictos en esas cuestiones, en sus estrategias que implementan los maestros. Fíjate, bueno, vamos a ver. Fíjate que ahorita estoy recordando yo que en la secundaria, sí, porque ahí llevaba historia, tenía un maestro ya que estaba muy grande, ¿no? El señor ya estaba muy grande. Y la verdad también nunca me ha gustado la historia ni la geografía, porque pues, se me hace algo tedioso, ¿no? Entonces, pero pues nunca dejé de ser buen alumno, a pesar de que no me gustara la asignatura, pues cumplía y me tocó en el F, entonces pues obviamente destacaba en algún momento, ¿no? Y mi maestro de historia pues me consideraba, o sea, me tenía aprecio. Y un día me prestó una revista no, sino como un cómic, pero muy, 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 muy viejito. O sea, era como de ese tipo de situaciones históricas, como de mamut. No, como así, era algo muy, muy viejito. Y me dijo, cuídalo porque está muy débil, o mira, ya lo he conservado. Y la verdad, ahorita me estoy acordando que todavía lo tengo en la casa. Lo tengo ahí guardado. Y la verdad. Oye, pero es tu costumbre, así también te quedaste un plan de estudios de ese. Pero ese nadie me lo prestó, ese simplemente llegó a mis manos. Ya que vaya a casa de mis papás, lo voy a sacar para empezar, para ver si todavía está. Y segundo, para ver si no se deshace con el contacto con el aire, se vuelve polvo. Y se va con el señor Stark. Igual ya hasta prendieron una fogata con ese, no manches. Pero sí, tenía en la portada unos mamuts así como de historia así antigua. Como un relato. Yo pensé que era cómic así. Pues sí tenía así sus cuadritos y ahí iba como que pasando las situaciones. Pero ahorita que mencionas eso, Luis, me acuerdo que en las cajas que tengo, cuando regresé aquí a Veracruz, encontré esos cómics y eran cómics que veían antes en la Conasupo, en una tienda que ya no existe, pero a lo mejor a algunos de nosotros todavía nos tocó ver esas tiendas, a nuestros padres, y pues son buenos estos artículos, estos cómics o historietas, e incluso pues es parte también de lo que podemos ocupar ahorita para que nuestros jóvenes se interesen por la historia. no, y luego uno no sabe que vale una la nota cuando te encuentras algo así coleccionable. Lo venden $1,000.
YouTube, en Mercado Libre o en Alibaba, en alguna vez. Yo creo que sí lo voy a ir a buscar. Lo vas a ir a vender. Ni es tuyo, devuélveselo al profe. Nah, Pero el profe ya ni vive, ¿no? ya estaba muy grande mi maestro, la verdad. No. Oye, vámonos con este top 5 de mitos, ¿sale? Para que empecemos a hablar de los mitos. Adelante, Ángel, Los profes adelante. de los profes de historia y de la historia, ¿no? Número 5. Tócale con Rudy. Número 5, número 5, número 5. Rudy, Rudy, Rudy. Oye, Eso es parte de la historia, ¿no? El Adal Ramón. sí. De la historia moderna, o no sé cómo se diga. Todavía un recuerdo cuando no me aguanté el sueño para ver cuando iban a mostrar el video del ovni o del extraterrestre que tenía una pulsera y que según con ese hacía polvito a un perro, ¿no? Los de Carlos Trejo. Sí, sí, sí. Me quedé bien dormido, tú, y yo esperaba ver ese video y ahora, y de antes, ¿dónde lo volví a ver o dónde lo buscaba? Ya no se podía. Ya te lo perdiste, ni modo. Sí, la neta. Dice, ¿de qué me sirve saber lo que pasó hace años? Que los egipcios, Mesopotamia, los romanos, etcétera. A veces los alumnos no saben cuál es el objetivo de conocer esto. Incluso yo creo que pues, los mismos compañeros a veces no lo sabemos, ¿no? Yo podría decir que a mí me gusta la historia porque a mí me gustaría conocerlo, pero a veces no sé por qué, ¿no? O sea, no sé cómo es el fin de la historia, el rollo de la historia en la escuela. ¿Qué puedes decir de eso, Irving? Platícanos. Bueno, pues mira, quisiera comenzar diciendo o expresando una frase conocida por los colegas que imparten la asignatura de historia. También se las he atribuido a algunos maestros. No sé de quién sea la frase, se la atribuye a Napoleón Bonaparte, George Santayana, la escuché en la normal, pero dice, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y fíjate qué tan profunda es esa frase de que si nosotros no conocemos lo que pasó atrás, lo que pasó hace algunos años, pues seguimos volviendo a repetir el mismo problema, el mismo patrón, ¿no? Las mismas situaciones. La historia o la enseñanza de la historia, ahora sí que en educación básica, media, superior y también en la educación superior, es desarrollar en los estudiantes un pensamiento histórico, que los alumnos analicen el pasado, analizar, no leerlo, no nada más que pase, entre por aquí y salga por allá, no, o sea, que analicen el pasado, los cambios que hubo en la sociedad, en algún territorio, un espacio geográfico, etcétera, y esto sirva para entender y valorar nuestro presente, ¿no? Para entender, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es su causa? ¿No? Y también enfrentar las dificultades que se nos puedan presentar y asumir los retos que están por venir, ya hablando ahora sí de un futuro, ¿no? Acuérdense que nosotros somos, todo lo que hacemos tiene una causa y una consecuencia. Pues la causa, pues es el pasado y la consecuencia viene siendo el futuro. La historia no se puede predecir, bueno, el futuro no se puede predecir, eso que quede claro, pero sí podemos estimar algo, una consecuencia que puede suceder en algún determinado tiempo, depende de nuestra acción. Hace rato en ese mito que me decía Ángel, de los egipcios, de los mesopotámicos, los romanos, es algo que, por ejemplo, yo lo vi en secundaria en primer año. Me acuerdo del maestro Leonel Sánchez León. Él nos los enseñó. Te has de acordar tú también bien, Ángel, de él. Un gran maestro. Él pues prácticamente nos enseñó a valorar las aportaciones de estas civilizaciones antiguas al mundo moderno, al mundo contemporáneo. Por ejemplo, los egipcios, su aportación a las matemáticas, el sistema decimal, los cosméticos, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, las uñas, todo el maquillaje que ocupaban. Los mesopotámicos, pues tenemos la perfección de la rueda, el desarrollo de la ganadería, y los romanos, pues el derecho, el sistema de numeración romana.
todo eso que en la actualidad lo vamos ocupando o que lo ocupamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Que suele ser en algún momento llegamos a recurrir o utilizar eso en nuestras vidas, pues tiene todo un origen. Ver cuál es el origen de todas las cosas. Por eso, en el caso de las civilizaciones antiguas, pues es eso, valorar la aportación que dieron estas civilizaciones al mundo moderno. Oye, fíjate ahorita que dices eso de valorar la historia, se me viene a la mente así rápido, todos estos movimientos eco-friendly que ahorita están, que sacan el meme que dice, los millennials descubren asolear la ropa, secar la ropa en el sol, ¿no? Y gente opinando, es que es muy bueno y te ahorras el gas de la secadora y no sé qué tanta cosa. Los millennials descubren que pueden reutilizar las bolsas, ¿no? Y pues, hace rato veía que decía, tu abuelita siempre fue eco-friendly, ¿no? Porque ocupaba sus bolsas siempre, sus calzoncitos los ocupaba ahora para trapos, nunca ocupó la secadora, cosas así, ¿no? Que de verdad pues son muy normales, pero que hay gente que no lo sabe que se hacían, ¿no? Y son historia cortita, ¿no? Sí, de hecho, ahorita la historia ha perdido pues mucho interés por parte de los jóvenes, pero pues son por otras cuestiones, ¿no? O sea, cuestiones que dependen mucho tanto del maestro como también pues el contexto o la familia en la que vive. Al menos tú y yo, por ejemplo, el maestro Luis también, nos hemos de acordar de alguna historia, ¿no? Que nos contaron nuestros abuelitos, lo que te dijo tu papá, ¿no? Y todo eso tiene algo significativo para nosotros, ¿no? Y se va pasando de generación en generación. Tú se los vas a decir a tus hijos, yo se lo voy a decir a mi hija, para que no se vaya perdiendo esto, ¿no? Y pues sí, lamentablemente los millennials, pues como que ya se les olvida, o más bien no conocen alguna de estas cuestiones, y es donde ahí debemos de estar para pues que no se pierda esto, valorar la importancia del pasado para entender el presente. Ahora, profe Irving, una situación, ¿a partir de cuánto tiempo se puede considerar que algo ya forma parte de la historia? ¿O desde que algo que pasó ayer ya es parte de la historia en ese aspecto? Pues mira, ahí la historia viene siendo, desde ahorita hace un segundo ya fue historia, ya quedó en el pasado, ¿no? La historia se transforma o se crea, se escribe cuando tú analizas lo que pasó en el pasado, hace 5 minutitos que estábamos hablando, eso ya se vuelve historia, ¿no? Obvio que ya va a derivar, ¿no? En algunas cuestiones, detalles, puntos, palabras, porque no nos vamos a acordar precisamente de todo lo que dijimos hace unos 5 o 10 minutos. Entonces ya la historia desde ahorita, todas mis palabras que se están yendo, ya están quedando en la historia. Y mediante el análisis o ese trabajo, ya es cuando empezamos a hacer un trabajo histórico. Y en una clase de historia, profe, ¿cuánto es lo más pasado que se enseña? O sea, ¿cuál es el hecho histórico por el cual digamos que empieza la enseñanza de la historia? ¿O no existe una fecha de inicio? Pues El ahí, Big Bang, ¿no? en esa parte, bueno, en ciencias, por ejemplo, en primaria, bueno, en preescolar primero haces un acercamiento histórico mediante las celebraciones de la independencia, la revolución, que los niños salen a desfilar, y ya estás generando una conciencia histórica, porque el alumno, el niño va a decir, bueno, ¿y por qué me visten de Hidalgo? ¿O por qué me visten con las niñas, por qué me visten de Adelita? ¿Qué significa este día, no? Ya viene en primaria, se refuerza ese aprendizaje en historia. Me parece que en historia, sí, en primaria se ve desde las civilizaciones antiguas, la historia del mundo, hasta la historia, hasta me parece que antes de la independencia de los Estados Unidos, con la formación de los estados multinacionales. Y en Historia de México ven desde, ahora sí que prehistoria, las civilizaciones prehispánicas, y ahora sí que una embarradita de lo que fue la época de la conquista,
colonia, independencia, revolución, ya la época moderna, todo eso es lo que se está viendo. Y en secundaria, pues el programa de estudios, conforme llega una administración, lo modifican, ¿no? Y ahorita estamos viendo lo que es en Historia del Mundo, de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos hasta la época actual, ¿no? Hasta nuestros días. Y en Historia de México, pues la dividen en dos, de segundo y tercero. En segundo es desde las culturas prehispánicas hasta la colonia, y en tercero desde la colonia, independencia, perdón, hasta la época actual. Es lo que se está viendo ahorita en educación básica, más bien. Ok. No, gracias, profe. Ahora, en el número 4 de los mitos, como usted lo mencionaba hace rato, uno de los mitos más comunes que se tienen sobre la historia es que solo se hacen resúmenes. A veces quienes nos formaron solo hacían esto, leer y encargar un resumen para darle seriedad, le agregaban a mano y con márgenes en la libreta, pero ¿qué otra estrategia se utiliza para trabajar la historia y tener evidencias escritas? Y si nada más se trabajan en realidad resúmenes, o qué otros trabajos se hacen, porque pues considero que si en algún momento el alumno puede considerar que la clase no es interesante para él y se trabaja con resúmenes, creo que sería más complicado. Entonces no creo que se trabaje de esa manera, pero pues usted es el mero para decirnos cómo se trabaja o cómo lo trabaja usted en su aula. Bueno, pues ahí también no te voy a mentir, trabajo con producción de textos, resúmenes no, la verdad. O a veces ocupas el resumen cuando tienes que, no sé, tienes que asistir a Jalapa, o tienes que ir a la delegación a hacer algo, y es de momento, ya saben que te dicen, maestro, lo requieren en tal lado. ¿Y cuándo avisaron? No, pues avisaron ahorita, maestro, tienen 5 minutos. Claro. Bueno, pues ¿qué haces, no? Pues órale, haz el resumen. Lo he hecho, ¿no? Pero cuando estoy trabajando normal, sin que ahora sí haya interrupciones, trabajamos en la producción de textos, esquemas, cuadros compartidos, pues historietas, lo que mencionabas tú, las historietas, los niños hacen sus propias historietas, o esas, me ponías el ejemplo de historieta, les borraba yo los diálogos, empezaban a producir los diálogos conforme las imágenes, ¿no? Las líneas, los mapas históricos, con eso también trabajamos. Trabajo también con el análisis del objeto, de objetos históricos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno, es una cabeza olmeca, yo se los pongo, ahí se los pongo, no sé si se logre ver. Sí. En el aula, por ejemplo, se las pongo en medio y los chicos están tomando detalles, ideas, apuntes, alguna característica de ese objeto y para qué sirve, ¿no? Infiere algunas cuestiones, para qué sirvió ese objeto. También videos, no películas, ¿no? Algún pedazo de un video, el alumno hace un análisis histórico de una fotografía, de una pintura, un cartel. Esto mediante una estrategia de las 3Q, que es qué veo, qué no veo y qué infiero. Entonces ahí, por ejemplo, en la de qué no, es lo que reconoce el chico del tema, ¿no? Pues mira, estamos hablando de las culturas prehispánicas, esta de ser de los olmecas, ¿no? Empieza ya a sacar puntos del tema, ¿no? ¿Qué no ve? ¿No? Lo que no está en este objeto, pero lo puede incluir. Pues mira, este se encuentra en el sur de Veracruz, en el estado de Tabasco, fue considerado igual como un monolito, ya información que le agrega el alumno, ¿no? Y pues ¿qué infiere? ¿Para qué pudo haber servido? A lo mejor representa algún jefe supremo, o un chavo que le una de sus novias que tenía la cara de una situación así. Un papá se lo escribió como dote. Así es, ¿no? Entonces, el alumno puede inferir en algo, en esta situación, y ya está generando una conciencia, ¿no? Está desarrollando su pensamiento histórico, ¿no? Algo que también te iba a decir, la historia no es única, no es oficial ni es verdadera, solamente es una interpretación de lo que pudo haber pasado. Otro que es la que más les gusta,
a los chicos, y que ahorita en esto de Aprende en Casa, modelo a distancia que hemos trabajado, es el fotomontaje histórico. Este fotomontaje es una de las estrategias que la verdad me dio la aprobación de mi documento recepcional en la normal, la mención honorífica y un six de chelas el mismo día. No. Un Pero paquete sí completo, paquete completo. No, esta estrategia yo la implementé en mi documento recepcional y les gustó a los sinodales y ahora sí que al coordinador de la academia, y aquí pues el alumno hace de una fotografía histórica de cualquier momento, obvio desde que surgió la fotografía, el alumno agarra una foto y se agrega a él como si estuviera en ese momento histórico. Y ahí y cuál es el chiste ahí, bueno, que el alumno me hace una descripción o un pie de foto en primera persona explicando qué está haciendo él en esa fotografía, y me explica el momento que acontece o el suceso que expresa esa fotografía. Entonces ya el alumno ya empieza a hacerse parte de la historia, ya ese es el objetivo también, de que el alumno sea parte de la historia. Entonces es un trabajo muy bonito, me ha gustado. He tenido trabajos padres, muy buenos. Hay otros trabajos que pues sí, les cuestan o falta, pero pues es lo que se puede hacer, ¿no? Los han hecho manuales, con tijeras, se imprimen ellos y ya se pegan a la foto, con tijeras, pegamento. Y hay algunos que los hacen ya de manera digital, con Photoshop, con PicArt, la aplicación de PicArt. Con Excel, algunos les enseñé con Excel para los que no tenían estas aplicaciones, pues cómo lo podían hacer de manera simple. Y ya, pues, la verdad, una de las estrategias que me ha gustado mucho es este fotomontaje histórico. Se escucha interesante. ¿Tú en qué foto te agregarías, Luis? Oye, Ángel, me robaste la idea. A ver, les iba a decir que ustedes en qué foto quisieran haber estado así como famosos. Bueno, de hecho, Ángel ha de saber que esa idea surgió de un fotomontaje histórico que hice hace 10 años y que subí en Facebook. No me acuerdo. No me acuerdo. Andaba cuando yo seguía o sigo siendo aficionado de los Beatles. No sé si te acuerdas que yo hice eso lo hizo mi compadre Chucho. Pero sí, el chiste es un fotomontaje. ¿Ustedes en qué fotografía les gustaría verse? Una fotografía histórica. A ver, Luis, tú. Oye, pero es que se me perdió ahí la conexión. Imagino que fue que el profe quería estar en la foto de cruzando la calle, ¿no? De los Beatles. Es que no escuché. Es una fotografía, a ver si la puedo mostrar aquí en mi teléfono. Una fotografía donde estoy en una ventana, según estoy fumando. Otra con John Lennon, donde según yo le estoy diciendo algo de la... Ahorita la busco, pero a ver ustedes sí. Fotografía. Pues que yo me hubiera gustado aparecer en la portada de los Beatles, donde están cruzando la calle. A lo mejor no con ellos, sino ahí en la orillita, ¿no? Así como que yo iba pasando, en el bochito, ¿no? Me quedo mirando, ajá, exactamente. Como que a mí me tocó estar por ahí. Y a lo mejor en alguna foto deportiva, por ejemplo, cuando ganaron el oro olímpico, a lo mejor en alguna de esas fotos que ahí saliera. Por ejemplo, ya la encontré. No sé si se logre ver. Ajá, sí se alcanza. Ahí está, John Lennon. Y primero servilleta, aquí está. De ahí surgió esa idea de hacer el fotomontaje histórico. Otro donde aquí está. Están en el estudio los 4. Y pues yo aquí bien bien con mi bajito, sentadito.
Y ahí surgió esa idea de hacer el fotomontaje histórico e implementarse a los alumnos como una estrategia didáctica para que despierte el interés de ellos. ¿Y tú, Ángel? Muy padrísimo. Fíjate, yo no tengo un momento histórico así tal cual, pero creo que sí me hubiese gustado aparecer por mi anatomía física, por mi percha, por mi porte. En la foto donde está Zapata con sentado en la silla presidencial y Villa está junto, pues yo sería uno de los paisanitos que está a un lado, ¿no? Sí, ni se vería que es Photoshop, la verdad. Podría yo hacerlo, o en la del ferrocarril, ¿no? Del que estaba en el billete de 100 pesos, también puedo salir. Nadie se va a dar cuenta. No desentonas, no desentonas. Oye, y se me hizo así como las fotos de John Titor, ¿no? ¿Has visto lo de John Titor? Que era un viajante en el tiempo que se reveló en YouTube o algo así. Y empezó a revelar fotos donde según aparecía él. Cuando salía como con un celular, ¿no? Ándale, que se ve con un celular. O como por 1920 sale con gafas y playera. Pero las han buscado tratar de desmentir, que sea un montaje, pero no es. A lo mejor y es un alumno tuyo inspirado en ti, Luis, Pink, que dijo, yo me voy a viajar en el tiempo para tomarme la foto de verdad y llegársela al profe bien. Pero es una de las bonitas experiencias que he tenido. Han mostrado, hay chicos que les da pena, pero son trabajos increíbles los que han presenciado, los que he visto yo. Y la verdad, uno de los trabajos de los cuales orgulloso que he implementado ahí. Pero pues a ver, no conozco ese de YouTube, no sé quién sea. Ojalá y me mandes la liga, Ángel. O ahí. Es de historias conspiranoicas. Luego Macías te va a mandar un video de Dross pensando que es real. No vayas a salir con la teoría del centro de la Tierra, no sé si te acuerdas. La Tierra hueca, ¿no? Yo pensé que el planeta era plano. Es como esa más o menos. Pero bueno. Número 3. Los docentes de la materia son muy intelectuales. Estoy seguro que para saber historia pues debes de leer mucho, te debe gustar la lectura, la investigación, pero pues algunos compañeros llegan a dar la apariencia de ser bibliotecarios muy pasivos, muy serios, muy formales, ¿no? Como hace rato decías, típico del suétercito clásico y de camisita, ¿no? Siempre. Si ese mito fuera de los de educación física, yo diría sí, somos muy intelectuales. Pues aquí, bueno, primero tengo que decir algo, ¿no? La historia no es una ciencia, es una disciplina. Y parte de esa disciplina está el manejo de las diversas fuentes históricas, las cuales se leen o las cuales se analizan, leer algunos títulos de historiadores, también realizar tu investigación, ¿no? Que la verdad yo me inclino un poco más por esa parte, hacer la investigación histórica. De repente, vamos a poner un ejemplo, estoy viendo una serie, la de Un extraño enemigo, que es una serie que están pasando muy buena, dedicada del 68. Me llamó la atención un término que se llamaba litempo. Litempo 1, litempo 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué será litempo, no? Entonces ya, ¿sabes? Voy a Google, empiezo ahí a teclear, ¿qué es litempo, no? Y obvio me voy a las fuentes confiables, no me voy a Wikipedia, buenastareas.com, Rincón. No, para eso no. Busco una fuente confiable que me pueda dar esa información, o también busco videos de YouTube, unos youtubers que se encargan de hacer este tipo de videos, y ya empiezo ahí a investigar, ¿no? Litempos era un prefijo que se le dio a algunos políticos en esa época, quienes trabajaban en el gobierno de la época de Gustavo Díaz Ordaz, pero también eran informantes de la CIA, ¿no? Cambiaban también para la CIA. Díaz Ordaz era uno, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, por decir varios nombres, ¿no? Entonces de ahí me surge esa duda. Entonces cuando hay un tema, hay un suceso, o hay palabra, rápido
trato de investigarla, ¿no? Sí, también leo algunos libros, no te puedo mentir, algunos libros se han quedado en Puebla porque son demasiadas cajas, tanto de libros de texto gratuito como libros de la normal. Yo también me quedé con algunos planes y programas de estudios de la normal. A ver si no se enojan ahorita, si no, me los devuelves. O Cállate de Puebla. No, pero o sea, ya son planes y programas de estudios viejos, ¿no? Del plan del 93, que ya hasta te lo regalaban ahí en la escuela. Del 99, perdón, el plan de estudios de secundaria. Y todos esos libros, bueno, en la norma, pues sí, era puras lecturas. Ahorita que estoy haciendo un curso, también son lecturas muy buenas, pero eso es parte del trabajo del maestro de historia, ¿no? Te voy a decir por qué también, porque algunas veces, o no algunas veces, alguna vez sí me tocó decir, me toca este tema, ya me lo sé, voy a llegar a la clase, ya me pongo a escribir, les explico, ¿no? Nunca lees, no preparas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el alumno, como el meme que salió apenas en cosas de profes secundarias, que le estaban tirando a los maestros de historia, siempre un alumno te puede salir con una de las preguntas que te va a poner hasta sudar, ¿no? Decir, sí, ¿no? ¿Y esto de dónde lo sacaste? ¿Y qué pasa? Pues te pone ahí en evidencia y pues de ahí pierdes también tu credibilidad como maestro, ¿no? O te pone en jaque, decir, bueno, ¿qué le contesto? Algunas veces en la normal o incluso en la academia se escucha, pues si nos dicen eso, ¿qué le digo al alumno? O apliquen esta, déjame te investigo, ahorita te digo, mientras ponte a hacer tu trabajo, ¿no? Y ya el alumno está haciendo su trabajo. Profe, ¿qué pasó ya? Te lo dejo de tarea, corre, te lo voy a dejar de tarea para que lo hagas. Entonces, te vayas mal como maestro, es mejor, pues lees, cada vez que a lo mejor abarco yo un tema, trato de darle una lectura, una embarrada, aunque porque diga, ya me lo sé, pero un alumno siempre te puede sacar una de esas preguntas en donde te pone en jaque y a ver qué haces, ¿no? Hasta te pones hasta a sudar. Entonces mejor pues, sí leo y también investigo, hago eso, esas dos actividades, parte de la disciplina. Oye, de la vestimenta, sabes que tú y yo tuvimos un profe aquí en la Mártires que era un galán, o sea, él sí no era del típico así, suétercito, entonces era un galán y él te decía, yo hoy vengo vestido, valga la redundancia, cuero con cuero, ¿no? Mucha su chamarra de piel. Y le tienes que contestar, ahora viene negro con negro. No, sí me acuerdo, pero no, son buenos, bueno, en nuestra secundaria, pues de ahí surgió el sueño de ser maestro, ¿no? De estar aquí de este lado, ¿no? ¿Quería hacer un cuero? No, ser maestro. Ya. O querías el cuero del maestro. No. Nada de eso. Eso no entró ahí. En algún cierto. Oye, pero ahora el número 2 de los mitos nos dice que las clases son aburridas de historia, pero pues nosotros consideramos que la historia no es aburrida. A veces nos la hacen aburrida y cuando estamos niños y adolescentes no tenemos ganas de escuchar sobre historia muchas veces. Entonces, ¿cómo ha logrado innovar para captar la atención del alumno, para captar su interés? Nos platicaba de ese tipo de estrategias, pero ¿cuáles son las que más le han funcionado? ¿Qué consejo le daría a lo mejor a algún maestro de historia que está comenzando y que tiene que captar la atención del alumno en la historia? Bueno, existen maestros que están apegados a sus métodos tradicionales, sus estrategias didácticas tradicionales. Ya yo siento que nada más recicla la planeación o una cuestión así, ¿no? Ya sabe que tal tema, un resumen, un esquema, ¿no? Esto pasa, bueno, el maestro lo que hace en el aula, se expone, lee, muestra y pregunta a los estudiantes.
Y esto se vuelve pues una clase tradicional, un maestro que pues su forma de trabajo es tradicional y el estudiante por ende pues solamente mira, escucha y contesta cuando se le pregunta, ¿no? Y esto hace a que los alumnos pues terminen odiando la historia. Yo cuántos alumnos de bachiller, de educación superior, comentaba, bueno, ¿no te gusta la historia? Es que el maestro que me dio nada más se la pasaba hablando, o nada más nos decía los resúmenes, o decía el resumen, y ya, profe, aquí está mi resumen. Yo esperaba que le echara una ojeada, rápido, el sello, o le firmaba, ahí está, ahora, que sigue. Entonces, pues el alumno, ante estas estrategias, estos métodos, o estas acciones que hace el maestro, pues hacen que los alumnos pues pierdan el interés por la historia. Entonces, de todas las asignaturas, y esto es un dato que lo tengo yo desde cuando estaba en la normal, así como cuando tú me dijiste de la historieta, yo también encontré en la normal ahí de los libros que ya nos los estaban regalando, un libro de didáctica de historia, se llama así, y es del Instituto Federal de Capacitación Magisterial. Obvio ya no existe este instituto, pero es de 1968 ese libro, y decía que la historia de todas las asignaturas es la más apagada en cuestión de didáctica, ¿no? Es la más apagada. Entonces, cuando yo analicé y reflexioné, digo, pues, si eso es del 68, pues ya llevamos 50 años y sigue estando apagada, ¿no? Pero no es tanto apagada por el plan, programa de estudios o por otras cuestiones, sino está apagada por el maestro. Entonces, la chamba del maestro es dar la clase con pasión, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuentas un chisme. La historia viene siendo un chisme, ¿no? ¿Qué pasa? El chismoso, cuando cuenta ese chisme, hace gestos, alemanes, movimientos, actitudes. ¡Ah! Y fíjate que esto, y fíjate el otro, ¿no? ¿Y qué pasa con los que están escuchando el chisme? Están así, ¿no? Escuchando, están hasta con la bocota abierta, ¿no? Están ahí embobados o una cuestión así, o se están imaginando en su mente toda esta situación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, oye, espérame, aguántame, es que me habla mi mamá, luego te cuento el chisme, no manches, cuéntamelo, síguelo contando, ¿no? No, es que ya me quiero hablar, pues ahí investiga, ¿y qué pasa? Eso que... No, ¿qué pasó? Oye, sí, esa es la historia en sí, ¿no? Así se debe de enseñar la historia, con pasión. Es prácticamente como el chisme, ¿no? Darla con pasión, generar emociones, interés, pasión, y pues también generar que los chicos investiguen. En el caso del chisme te ponía, oye, ¿sí es cierto que le pasó esto? Oye, no, lo mismo pasa en la historia, ¿no? Que el alumno se quede con alguna incertidumbre, con alguna duda, y acuda a él a investigar, a hacer esta investigación histórica, o se convierte en detective, ¿no? Para poder encajar las piezas y tener una explicación o tener que será ya algo concreto de lo que sucedió o pasó en ese hecho histórico. Y eso pasa, y de ahí viene ya el análisis para que el alumno entienda, bueno, cómo repercute esta situación en la actualidad, ¿no? También te digo, no apegarse a los libros de texto, utilizar otras fuentes de información histórica, artículos, revistas, algunos textos, hacer entrevistas, luego haciendo entrevistas entre nuestros abuelitos, tíos o bisabuelitos, a quienes los tengan, podemos encontrar mucha información histórica, objetos, fotos, hasta en la música. Por ejemplo, ahorita que ya vamos a empezar el tercer trimestre, ahorita nos va a llevar con pura música, ¿no? Música del rock, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar también de la música del rock, vamos a poner el Tri. Ustedes saben que el Tri, obvio, sé que hay canciones del Tri que no son buenas, ¿no? Que a lo mejor dice una, dos, que tres groserías. Pero hay algunas canciones, viene siendo como los corridos de la época de los 90, ¿no? Vienes a escuchar que regrese Salinas, bueno, ¿y por qué quiere que regrese Salinas, no? Y ahí escucha el alumno, ¿no? Lo que sucedió en esa época cuando estuvo Salinas de Gortari como presidente de la República. Entonces,
eso hace, utilizar vestimenta, o también eso hace que se mueva, ¿no? Que mueva la parte histórica del alumno, ¿no? De que dice, no, yo sí quiero seguir estudiando historia. Es eso, generar este tipo de situaciones o estrategias para que el alumno no pierda el interés. Muy bien, muy bien. Me estás sorprendiendo. A mí sí me tienes así. No, es que como sabía que me estaban grabando, pues, en serio. No, pero sí, está muy interesante esa situación yo creo que todas las asignaturas son interesantes. El problema es que con nosotros como maestros o las hacemos aburridas o las hacemos interesantes. Y también incluso la cuestión socioemocional o las emociones del maestro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si el maestro la pasó muy mal o tuvo un problema y llega y quiere dar la clase y tiene esa condición, ¿no? A veces luego las emociones invaden y pues también, no, el profe viene enojado o viene triste. Por ejemplo, Ángel siempre es bien enojón, ¿eh? Ángel siempre es muy enojón. Yo no sé cómo le hace para pues, mantener la alegría, porque la educación física es la alegría, pero Ángel es quejarse, es irritado, no entiendo. Y también ahorita, porque no sé, ¿no? Pero no solamente son las del TRI, también son corridos de la época de la Revolución, para hacer una aclaración, música de, por ejemplo, Rock en tu idioma, que también fue la parte de ir en contra del Estado, de ir en contra del gobierno, un movimiento, ir en contra de ellos. O sea, mucha música, hay música, principalmente es el rock, lo que vamos a trabajar ahorita, pero son parte de las manifestaciones de algunos de esa sociedad o de esos grupos sociales, ¿no? Pues esperemos que ahorita con la distancia, pues es así como vamos a trabajar en este tercer trimestre, que ya comienza dentro de 2 semanas. Y bueno, nada más para aclarar lo que dice Luis, soy muy alegre. Si yo me enojo con Luis, no quiere decir que no conmigo nada más te quejas. Ah, es que esto, no, es que aquello, no, es que no sé qué. Es que hoy mi esposa me puso a lavar 3 cargas de ropa. No, es que hoy dejó muy sucios los trastes. No sé por qué siempre tienes de alguna u otra forma tengo que sacar el veneno que me queda, mira. Te envenenas. No, yo estoy clarísimo. Oye, Irving, y ya, el punto número 1, que tenía que ver con lo que dijiste más o menos hace rato. Los libros de historia de la SEP nos mienten. No es que no nos mientan o cómo es. Muchas veces escuchamos por todos lados que la historia está maquillada, ¿no? El único país no es quien dicen que fue, que los niños héroes estaban de fiesta cuando pasó eso, que ahora les la pareja. Y luego el Comedy Central saca el Drunk History, que viene a revelarse mitos ahí. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Sí nos mienten o qué pasa? Bueno, en primer lugar, para hacer la aclaración, los libros de SEP son los que dan de primero a sexto, que son, por así que publicados por parte de la Secretaría de Educación Pública. En secundarias, pues, por ejemplo, tipo de licitación, le pide algunas editoriales que les vendan algún libro, y ya el maestro elige cada editorial conforme le interese, ¿no? El libro, ¿no? En segundo lugar, tendría que decir que la historia no es única, verdadera y oficial. Hace rato lo había repetido. ¿Por qué no es única? Porque dependiendo de cómo la apreciemos cada uno de nosotros, es como nosotros vamos a dar un sentido, o vamos a dar una explicación, o vamos a cambiar de alguna postura, ¿no? Entonces, la historia es el resultado de un trabajo de análisis de diferentes fuentes históricas, tanto primarias como secundarias. También existen un sinfín de fuentes que hablan de un solo tema. O también puede ver que no haya muchas fuentes de información de un solo tema y tengamos solamente una sola verdad que creemos que a lo mejor es única y verdadera, ¿no? Aquí el detalle. Un detalle puede ser que cambie la postura o la idea que tengas en relación con un tema, ¿no? Ahora, en cuanto a los libros de la Secretaría de Educación Pública, tanto
elabora la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y los que hacen las editoriales se apegan a lo que es los contenidos. Lo que sí te puedo decir, a los contenidos que marcan los planes y programas de estudio, lo que sí te puedo decir, y es una frase que dice Sebastián Pla, que menciona que la enseñanza de la historia se relaciona mucho con la dimensión política, ¿sí? Y esto genera que se incluyan algunos temas y se excluyan otros. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el programa de estudios del 93 al 94 de secundarias, que creo que fue el que estuvimos Ángel, Luis y su servidor, tuvimos todo ese plan, pues ya más o menos teníamos una consideración. Pero llega Fox y cambia los planes y programas de estudios en el plan del 2006, y ahí le agrega uno. ¿Cuál es el que le agrega? El de la transición política del 2000, ¿no? Hasta lo realza, ¿no? Le da más enjundia a ese tema y elimina otros que ya no sirven. Ok, pasa el sexenio con Calderón, lo mismo, realzan este tema, realzan también el cambio, algunas otras consideraciones históricas, quitan otros temas. Entre los temas que quitan en el sexenio panista, por ejemplo, fue lo de los niños héroes, algunas cuestiones de Juárez, también algunas cuestiones de la independencia. Por eso alguien me decía, maestro, ¿por qué en secundaria no vemos los niños héroes? Bueno, porque también hay mitos, ¿no? De que si fue o no fue. Maestro, es que yo vi la película de Netflix de los niños héroes, ¿no? Que hasta uno se avienta con la bandera. ¿Por qué no vemos esos temas? Pero, bueno, es que no vienen en el programa de estudios, ¿no? Y pues también el programa de estudios o los contenidos están tan apretados, pero lo podemos tratar en un momento. En el caso de, bueno, ya retomando los cambios, lo que decía de la dimensión política, viene el cambio del plan del 2011, que también viene siendo la articulación de los 3 planes de preescolar, primaria y secundaria que se hizo en el sexenio de Fox. Ya todos quedan compaginados con el de Felipe Calderón. Y después viene el regreso del PRI en el 2012 y se cambia el plan y programa de estudios en el 2017. Y quitan el de la transición política, lo bajan, o sea, no le dan mucho rezo. Nada más como que, pues sí hubo un cambio, ¿no? De un partido político a otro, de un régimen. Entonces, actualmente se habla de que otra vez se va a volver a reformar los planes y programas de estudios. Entonces, aquí lo que quiere decir es que esto se genera a base de que no contraponga la ideología o al partido político quien gobierna el país. ¿Sí? Entonces, por eso los libros de SEB y los contenidos que aparecen en algunos libros de texto van en relación a lo que quiere la administración en turno que se le enseña a los alumnos, ¿no? Esto también, acuérdense que la historia es un instrumento de poder. Lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no? Acuérdense que nos tenían en el neoliberalismo. Y sí, y si haces un contraste de uno y otro, pues dices, bueno, sí, no, ahí haces tus análisis, ¿no? Y acuérdense con Salinas, ¿no? Que vendió esto y vendió lo otro. Esto es un instrumento de poder, porque entonces está generando apoyos hacia el presidente de la República, ¿no? También, pues cada uno enaltece algunos acontecimientos hechos. Cuando estuvo gobernando el PRI, tanto en el plan del 94 como en el plan del 2017, que fueron sus cambios curriculares, nunca se tocó el tema del 68 como tal, de los estudiantes de la matrícula del 68, ¿no? Entonces aquí pues el Estado siempre va a borrar algunos contrapongan la ideología del gobierno o que contrapongan también al partido político. Entonces, ahí pues es, cada que la administración llegue a gobernar, pues va a hacer cambios para enaltecer o acomodar sus piezas a favor de ellos, ¿no? Ok, muy bien.
Muy bien, yo creo que en este nuevo plan y programa se van a enaltecer las transformaciones, ¿no? Así es, ¿no? Ya nos están Este, poniendo la transformación. Tú te preguntas, ¿cuáles son las 3 transformaciones anteriores, no? A ver, ¿cuáles son? la A conquista. ver, la primera menciona que es la independencia. La segunda, La revolución. la, La revolución. la reforma. Y Ah, la la tercera, reforma. y ya la cuarta es la que estamos viviendo, ¿no? La cuarta transformación. Entonces, eso es, por eso les decía que la historia también es un instrumento de poder, ¿no? Ahora, bueno, Me faltó la conquista. pero La conquista. no, Pero bueno, nuestro porque gobierno. todavía estamos buscando que nos pidan perdón, ¿no? Y ahí está, ¿no? El ejemplo que les decía. Porque de perdón. O sea, si es algo que ya pasó Sí, es muchísimo parte de la tiempo. historia. Ahora, Parte lo que platicábamos ahorita que los libros de la SEP nos mienten, yo lo que considero, o a mi forma de ver las cosas, es como que romantizar los sucesos, ¿no? La historia, como para que la persona que los lee diga, ah, esto está bien interesante, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan que hubo una independencia, a que casi los descubren y entonces en ese momento escaparon y sonaron las campanas, entonces, o los niños héroes, ¿no? No es lo mismo que pues se defendieron, pero pues al final no pudieron y vámonos, ¿no? Y a que digan, no, pues es que dijeron que antes de que tocaran o mancharan su bandera, pues mejor ellos se lanzaban, ¿no? Considero que es como romantizar, como pulir, ¿no? La historia para que se escuche más bonita de lo que pudo haber sido. Sí, reenaltecer los momentos más gloriosos de la historia de nuestro país. Viene siendo la batalla de Puebla, ¿no? Solamente una batalla no es lo mismo que una guerra. Que hubo ahí entre mexicanos y franceses y que también originó lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Y ahí está, solamente se enaltece el 5 de mayo, pero ya cuando derrotaron a los franceses y se regresaron en la batalla de Juchitán, pierden otra vez los mexicanos, ¿no? Después de la batalla del 5 de Sí. mayo. Y también se da ahí que, pues viene el Segundo Imperio Mexicano, llega Maximiliano, apoyado por franceses, y pues entonces aquí solamente se enaltecen glorias, ¿no? Pero nunca se trata de que, pues veamos, sí, pasó esto, pero pues también mira lo que le sucedió, ¿no? No todo nada más es color de rosa. Así es. Y por último, Luis, tenías un bonus para Sí, estos mitos. en cuanto a lo que nos dice que los maestros nos cuentean y nos chorean. Al no poder comprobar que lo que dicen es real, algunos maestros agarran de bajada a sus alumnos y se los cuentean. A lo mejor algunos, como mencionábamos ahorita, pues romantizan, ¿no? De más lo que les está contando para que el alumno, eso se escucha bien chido, ¿no? O lo que sucedió. ¿Sucede, profe? ¿Lo ha hecho en algún momento? Nada más te decía esa vez, ¿no? Que yo dije, no, pues ya me sé el tema, lo doy, ¿no? Y eso fue precisamente en prácticas, cuando estaba practicando en la normal. Y el alumno pues me hizo estas preguntas y dije, no, pues déjame, te investigo. Ya traté de buscar en un libro de ahí de la biblioteca, oye, mira, ven, les explico, o a la otra clase les expliqué. De la duda tal, pues pasó esto, ¿no? Pero sí me ha tocado ver algunos compañeros que, a ver, maestro, pues que yo no sé por qué sucede esto, si esto pasó así. A ver, déjame te investigo, ¿no? Y ya se acabó, ya no nos dio tiempo, de tarea te lo dejo, va, para que lo hagas. Entonces, así. O incluso también, pues los maestros bueno, sea por una X situación, como los encuentres, pues también pueden que te choreen o a lo mejor no te capten la forma en el que el alumno, o no capte la forma en que el alumno vaya a preguntar, ¿no? Puede que trasquiva algunas palabras y el maestro pues no entienda y al rato, luego me dices, o luego te investigo, ¿no? O sí pasó eso.
depende muchísimo de las circunstancias en cuanto le preguntes al maestro alguna duda en relación con él, ya sea que te cuenten, o sea, te echen un cuento o te choren. Pero nunca va a faltar algún alumno que siempre va a decir, no es cierto, profesor, no pasó así, pues pierdes credibilidad en frente de ellos. ¿Tú nos cuentaste ahorita en algo? No. No, todo fue legal. Muy bien. Les mando hasta la bibliografía que ¿Ya ves? No como yo, que no saco mis datos históricos de otros lados. Hasta hoy que lo pude comprobar. Buenas Yo sí me puse tareas. serio. No, ahí está. Pues así es esto de los maestros, si nos cuentan o nos chorean. Sí, pues eso le digo que lo que me mencionaba, profe, que siento que a veces es como para hacerlo ver bonito, ¿no? Porque pues al fin y al cabo son situaciones que pasaron hace muchos años y no hay manera pues real de comprobarlo, ¿no? Como lo mencionaba, pues se contraponen experiencias o cómo lo cuenta una persona, cómo lo cuenta otra, pero pues al final no sabemos, ¿no?, lo que sucede, porque hay muchas partes de la historia que decimos, eso pues no lo creo, ¿no? O sea, ¿cómo puede alguien de verdad decir que sucedió o que no sucedió? Como mencionaba, bueno, el otro día escuchaba de la Biblia, ¿no? Que al fin y al cabo cada situación de lo que dicen es lo que escribió alguien, ¿no? La forma de observarlo de alguien o de decirlo, de cómo fue. O incluso, fíjate que sí, lo que sí me ha tocado es que no los chorea los maestros, los chorean sus papás o algún familiar, ¿no? Oye, profe, es cierto que, un ejemplo, ¿no? Profe, es cierto que Emiliano Zapata anduvo con Josefa Ortiz de Domínguez. Y digo, no, a ver, ubícate cronológicamente. No coinciden. Emiliano Zapata es de la Revolución, Josefa es de la Independencia. A lo mejor un nieto, un tataranieto. No, es algo que así me han llegado los chicos, y no solamente de temas de historia, ¿no? Me ha tocado también dar, por ejemplo, lo que es biología, y eso es un ejemplo, ¿no? A veces hasta hablarles con la verdad, por eso más vale la verdad que la mentira. Y un ejemplo nada más de plus es que, por ejemplo, me dice un alumno más, yo le estábamos hablando del órgano reproductor sexual masculino, a ver, ¿cómo se llama este órgano? Y alguien me dice, yo, profe, a ver, ¿cuál? Lo voy a decir, ojalá y no nos censuren. Eso se llama pilín. Generó una burla, todo, no manches, ¿cómo pilín? O sea, lo tuve que corregir, mira, esto no se llama así. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, es que así mis papás me han dicho. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Lo que genera la desinformación. Y bueno, pues el alumno confiado en levantar la mano, participar, ganar una participación y decir esto, pues genera pues igual burla y genera también lo que es un nuevo pues apodo, ¿no? Un nuevo apodo. Bueno, no sé si hicieron, pero genera de que pues, ya no quiera participar porque no sabe lo que le dicen sus papás es verdad, pues ya. Entonces, por ahí a los papás hay que hablar siempre con la verdad con los chicos, porque para evitarnos este tipo de problemas o evitarnos este tipo de situaciones que nuestros hijos o niños puedan presentar en un momento. También, escucha, Ángel, escucha. Que se rebajen, ¿no? Ahí el vello del pilín, pues para que no dejen marcado a sus hijos de por vida de cómo era su miembro cuando lo conocieron ellos de chiquitos. Los niños se espantan al ver el vello. Oye, Ángel, ya anécdotas personales, ahí sí ya. No, pero mira, así como decía Irving que te cuentan, pues a mi papá me dijo lo de la luz eléctrica. Me dijo quién se lo dijo. Igual también lo cuentearon y yo me la creí y lo sigo pregonando, ¿no? Voy a investigarlo. Tengo pues que sí, investigar a mí fíjate que mi mamá me cuenteaba que cuando estaban los rayos o los relámpagos, y para que no me espantara, según decía que era una persona que estaba así con su pesa
y le tomaban una foto, entonces lo sorprendía y se le caía la pesa y por eso tronaba. Entonces ya yo decía, no, pues no es nada. Entonces los papás cuentean, ¿eh? Era Thor. Era Thor. Sí, pues sí, es muy de cuentar a los niños para que ya se aplaquen, ¿no? Pero no está bien, no lo hagan, papás. Díganles la verdad. Y rasúrense. Adelante, Ángel. Irving, pues muchísimas gracias. Mira, estuviste ya más de una hora así. La neta sí me sorprendió muchísimo. Muy padre las estrategias que nos contaste que manejabas, porque pues, yo de dar clases en el aula sé, sé lo mismo que de construir un puente, ¿no? Nada. O sea, yo soy de afuera y cuando me he metido al aula, pues me dicen, por ahí écheles un ojo, profe, y me pongo a contarles algún cuento o a cuentearlos, ¿no? Pero hoy sí nos sorprendiste y creo que voy a sacar estrategias. Esta estrategia de fotomontaje lo voy a hacer, pero con una foto histórica deportiva para mis alumnos, a ver cuál es el resultado. Es muy padre. Así es, te pones ahí como si fuera, quitas la cara de Soraya Jiménez y te pones tú ahí. O la de Michael Phelps, la que sea, pero el chiste ahí Ahí que vas a estar ahí nadando, Ángel. esa estrategia sirva, o este tipo de ideas sirvan para que despierte el interés de nuestros chicos, y más ahorita por la situación de la pandemia, ¿no? Que nada más se la pasan en las redes sociales, pues al menos ya los tengo en el teléfono, pero están editando en el PicArt o en alguna de las aplicaciones para editar fotos. Pues sí. Profe, igualmente muy agradecido de que nos haya acompañado en este episodio. La verdad es que sí está bien interesante esta situación porque pues siempre es importante escucharlo desde la perspectiva de la persona que lo enseña, ¿no? Porque obviamente pues la persona que habla de lo que le toca o de lo que hace, pues se escucha con esa pasión porque lo hace, ¿no? Y se nota. Y muchas veces cuando disfrutas pues lo que haces y lo dices así, pues hasta contagias a los demás porque pues sí se hace muy interesante. A lo mejor lo tedioso es la lectura y el tener que hacer esa situación, pero pues cuando se lo presentas de esa manera como nos ha platicado, pues hasta a uno se le antoja escucharlo, verlo o trabajarlo. Entonces, pues le agradezco, profe. La verdad estuvo bien interesante lo que nos platicó. No sé si nos quiera comentar algo para finalizar el episodio. No, pues, pues agradecido con ustedes por este espacio, ahí a todos ustedes, puedo mandar saludos, no sé si se pueda. Sí. Pues ahora sí que a todos mis maestros, agradecidos con ellos, todos mis maestros de educación básica hasta educación superior, gracias a todos ellos. Les mando un cordial saludos a todos mis compañeros de la NETSA, del maestro rural, ahí a mis compañeros que fueron contemporáneos también en la normal. Y pues también, gracias, un saludo a mi hija. Y pues lo que les puedo decir es, ahorita en estos momentos apoyamos a nuestros chavos, porque están ahí, aunque todavía no les cae el 20, están viviendo un momento histórico, pues hagamos que este momento histórico no sea un momento amargo para ellos. Veamos otras alternativas para ellos en esta situación en la que está prevaleciendo de manera mundial. Sí. Saludos Muchas también gracias. los de la normal federalizada Estado de Puebla. Saludos a los normalistas. Saludos a todos. Saludos a la banda de la que somos parte, el Chori y yo, la ruta de los puchos. Chori, mi compadre. Ahí estamos. Ya, Muchas Ángel, gracias, Luis. Ángel ya no lo dejamos dar saludos porque luego la riega, entonces así ya lo dejamos por el momento. Y bueno, pues a todos los que nos llegaron hasta el final del episodio, recuerden seguirnos en las redes sociales como lo es Facebook e Instagram, como qué clase de profes, y en las plataformas donde nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y en Anchor. Ahí pueden escuchar nuestros episodios y recuerden que
activen la campanita para recibir las alertas cuando subamos los videos y suscribirse si aún aún no lo hacen y seguirnos apoyando en nuestras redes sociales. Sin más por el momento, les agradezco Ángel e Irving y esto ha sido todo por este episodio. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Próxima.